Epoch. Entonces, Epoch. Entonces, aquí hay que revisar las volt, ¿no? Sí. Va, entonces, acuérdense que también que como para fines académicos, la manera en que lo aprendemos es que es este o este, ¿sí? Pero nadie tiene este o este, ¿sí? Siempre los dos con predominio más de uno y otro, ¿sí? O sea, si le haces una tomografía con EPOC, te vas a encontrar áreas de enfisema y áreas de bronquitis, ¿sí? Entonces la que predomine es la enfermedad a la que le pones nombre, ¿sí? Pero no es que tenga uno o tenga la otra, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una lesión crónica, la más común es el tabaquismo, ¿sí? El tercer mundo, que también, humo de leña, ¿sí? Entonces, eventualmente lleva como el mismo efecto, ¿sí? O sea, la leña y el tabaquismo en cuanto a EPOC. Se supone que es más cancerígeno el tabaquismo que la leña, ¿sí? Pero para EPOC es igual. Entonces, la diferencia, esta va a ser como inflamatoria de vías respiratorias, esta va a ser destrucción alveolar, ¿sí? Entonces, acuérdense, esta aumentaba el espacio muerto, esta no. Que acuérdense, esta va a tener su grado de enfisema, entonces también este va a tener un incremento en el espacio muerto en las áreas enfisematosas, ¿va? Y pues ok, entonces la definición de bronquitis crónica, si se fijan, no tiene nada de imagen, ¿sí? No tiene nada espirométrico, ¿va? Nada más es la tos productiva por 3 meses seguidos en 2 años seguidos. Si ves, el paciente tosió 2 meses, 3 meses el año pasado y 3 meses este año, ya cuenta como criterio diagnóstico, ¿sí? Siempre y cuando, por ejemplo, no tenga otras causas. ¿Cuál es la cosa más común de tos crónica? Reflujo. ERGE, ¿sí? Entonces, por ejemplo, descartaste ERGE, entonces ya puedes hacer como un diferencial con bronquitis crónica. No tiene que ser. Doctor, según yo, no tiene que ser seguido los 3 meses, ¿verdad? No, son 3 meses durante ese año y 2 años seguidos, ¿sí? Ok, entonces enfisema, ajá, entonces enfisema va a ser como la destrucción de espacios alveolares, ¿no? Ese tiene poquito enfisema, o sea, el área, se supone que en microscopio los espacios alveolares son como serían lo normal. Estrechos. Aquí ya tienen, no, eso es lo normal, ¿sí? Esos son áreas de enfisema. Aquí está todavía más cañón el área de enfisema, ¿no? O sea, se ve donde están como rotas las paredes, ¿sí? Entonces, ese es el extraña microscopio. Gallina. Entonces, eso ya lo vimos. Ok, tabaco, humo de leña. Ok, entonces, ya esto es más como de enfisema. Hay diferentes patrones, ¿sí? Estos los ve el radiólogo en la tomografía, ¿va? Entonces, se supone que dependiendo cuál es el patrón que se ve en la tomografía, es como le vamos a poner apellido a ese enfisema, ¿sí? En teoría lo que cambia es el pronóstico, que va empeorando, pero el tratamiento va a ser igual, ¿sí? Ok, entonces vean cómo se supone, esto es el como diagrama de lo que se va a ver en la tomografía, dependiendo qué es lo que se va viendo, ¿no? Se supone que aquí, así es como se deberían ver los alveolillos. Aquí hubo destrucción y hizo como un mega alveolo. ¿Cuál es el problema? Que aquí no es como que se ha hecho un espacio gigante de intercambio. Aquí este alveolo no sirve, ¿sí? Estos alveolos no sirven, estos alveolos no sirven, estos alveolos no sirven, ¿va? Aunque se vean grandotes. Entonces, ahí por ejemplo, el centroacinar se ve como principalmente los campos superiores. ¿Qué es esto? No. Es la vena. Es la tráquea. ¿Sí? Sí, porque tiene aire. Entonces, aquí, bueno, la imagen con el proyecto no se ve tan chida, pero vean cómo, o sea, aquí por ejemplo, este pedazo está normal. Vean aquí cómo está como todo roto, como si pareciera telaraña a la que hubieran metido los dedos, ¿no? Entonces, ándale, este es un ejemplo. Habitualmente cómo se debe ver como una telaraña, ¿sí? Si ustedes le meten el dedo a esa telaraña y le empiezan a deshacer, ya le dieron el enfisema a la telaraña, ¿va? Es más o menos como se ve entonces en la tomografía. El paraseptal, entonces, vean cómo aquí ya
Vean la diferencia de cortes tomográficos. Aquí estoy ya un poco más cercano a los ápices, aquí estoy más en segmentos medios, ¿sí? No bases todavía, segmentos medios, ¿va? Entonces, aquí ¿qué es lo que va a hacer? Vean la diferencia de cómo estaba la imagen acá, como todo esto, y vean cómo está la imagen acá, ¿sí? En todos los segmentos, o sea, como en todo lo más hacia afuera, o sea, como hacia las afueras del campo pulmonar, pero es el mismo tipo de imagen, ¿sí? Es como la misma telaraña descompuesta. Y desparasinar, más tomografía, pero aquí va a ser más abajo, aquí sí va a ser los segmentos basales, y ya, que realmente importa para el clínico no. Doctor, ¿Sí? me quedé con una duda de, dice que el alveolo está grande y aunque esté grande no funciona. Ajá. No funciona porque los vasitos no No, lo que pasa es que en realidad no es que el alveolo esté grande, es que tiene una imagen grande porque hace cuenta, es como si yo tengo este piso del edificio, ¿sí? Cada salón es un alveolo. Entonces, lo que pasa con EPOC es que le tumban las paredes del medio y hacen una aula grandototota. ¿Cuál es el problema? Que aquí lo que intercambia el oxígeno era todo, o sea, todas las paredes. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 4 paredes de intercambio gaseoso. quitas área, ¿no? Quito área. Entonces, Ok. si yo tumbo esa pared y tumbo esa pared, entonces perdí la mitad de intercambio gaseoso de este alveolo. Ok. Igual va a pasar con ese, va a pasar con ese. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque es un alveolo totototote, perdimos la mitad de área de cada alveolo en total. Ok. Ujú, sí. ¿Sí? Gracias. Y bueno, la otra causa, ¿no? O sea, la que es para no fumar, la que tiene gente joven, se supone que si es una persona de su edad, de mi edad, con enfisema, hay que buscar el fluoxetina, ¿no? Aparte de hígado, aparte de páncreas, ¿sí? Fisio, ok. Entonces, nada más, aumento el espacio muerto en enfisema por lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, menos difusión, mayor ventilación, ¿sí? Diferente a la bronquitis, ¿no? Que la bronquitis en teoría no aumenta el espacio muerto porque no es destrucción alveolar, entonces va a ser una difusión de monóxido normal. Acuérdense que, ¿por qué monóxido? ¿Por qué LCO? Porque es, Y no LCO2. Ese perfume todavía no. No. Porque ese es el que se usaba porque Se no usa, está se usa. Se usa porque no está dentro de la Atmósfera. Eso. Sí, o sea, ¿por qué? O sea, para poder hacer un estudio que no tenga ruido, tiene que ser un gas que no, o sea, que no sea algo en el ambiente. Entonces, por eso no se puede usar CO2, porque no sé entonces si el resultado va a salir alto o bajo por el ambiente, no puede ser nitrógeno, no puede ser nadie en la atmósfera. Ah, Sí, ok. entonces pone que CO va a tener lo que tú le pongas al sistema de CO. Porque no Sí, o hay- sea, ni un, ay, no sé la medida, ¿no? Pero ni un gramo más ni un gramo menos, ¿sí? ¿El TLCO es lo mismo que el LCO? TLCO, Ajá. no sé qué es el TLCO. Es que lo he visto, pero no sé si lo usan intercambiable o. No sé, Déjame vamos a checarlo, sí. checarlo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué va a haber sibilancias? Ah, bueno, igual, eso no lo saca el hambre cuando vimos enfermedad renal crónica, pero en teoría deben saber explicar cada síntoma con su proceso fisiopatológico. ¿Sí? O sea, de que por ejemplo, que decíamos de las piernas inquietas, ¿no? Ya vimos por qué fue. Lo que decíamos de por qué la escarcha urémica, por qué la anemia, por qué ¿no? Como todo eso. Entonces aquí, ¿por qué las sibilancias? Porque choca el aire cuando quiere. No, no choca. Inflamación. O sea, porque el aire silba cuando se pasa genera una por los obstrucción. conductos. Luego, crepitantes. Pues, No se expande. ¿Qué es un crepitante? Esa, cuando Ahí ese- pasando por alveolo, ¿no? agua, ¿no? No, o sea, no, es una combinación. O sea, es aire entrando en un alveolo que tiene lleno de otras sustancias. ¿Sí? Que por moco, ajá, sangre, agua. ¿Sí? Entonces ahí va a ser el aire entrando a un alveolito donde no nada más hay aire. ¿Sí? Entonces por eso están llenos de moco. ¿Por qué? Porque bronquitis, ¿no? O porque destrucción de pared alveolar, proceso inflamatorio de vía alveolar, moco. ¿Sí? Entonces por eso los crepitantes. Y los sonidos respiratorios amortiguados.
Por la hiperinsuflación. Por la hiperinsuflación. ¿Sí? Exacto. Disnea de esfuerzo, fácil, ¿no? Cianosis, hipoxemia, distensión yugular, Aumento de la presión venosa por el. aumento de la presión intratorácica, ¿sí? Entonces, aumento de presión venosa, secundario al aumento de presión intratorácica. O sea, no necesariamente eso quiere decir que ya falló el ventrículo derecho, No. ¿sí? Y la tos crónica y falla cardíaca derecha ya como de manera terminal, ¿sí? Por hipertensión pulmonar. Y el edema lo mismo, ¿no? O sea, el edema igual. Edema no quiere decir falla cardíaca derecha, ¿no? O sea, edema quiere decir aumento de presión intratorácica con incremento de presión venosa central. ¿Sí? LSO es lo mismo que DLCO, nada más que cambia la palabra difusión por transferencia. Chido. No, está bien. Fun fact, Ok. ¿no? Para la vida. Entonces, No, pero bueno, ya saben, ¿no? O sea, como los dos tipos de paciente en teoría, dependiendo de cuál sea la que predomine. El bronquítico crónico, otra producción, generalmente es un paciente con sobrepeso, edema periférico y hipoxémico, cámico, ¿no? Por eso está azul. ¿Va? Y el otro paciente ya va a estar caquético, o sea, aquí como la tos en teoría es producida por el moco, se va a tener menos tos. Ahí va a tener reducida la PO2 por la destrucción de los alveolos. Y como va a haber, acuérdense que el CO2 no batalla para difundirse. Entonces no hay problema. Por eso no hay bronca que la destrucción alveolar, por eso pues primero va a afectar al gas que batalla más para difundirse. Sí. ¿Sí? Por eso no hay problema con el CO2 aunque no haya alveolo. Bueno, aunque haya poquito alveolo, acuérdense, más o menos, no me acuerdo exactamente el número, pero más o menos para cuando el gas llega o toca, digamos, como el primer 20% de la membrana alveolocapilar, ya se difundió todo lo que se ha difundido. Es 20 veces, ¿no? Y el otro 80% ya es paso gratis. Sí, ya no hay difusión porque ya en el otro 80% están iguales las presiones. Con el oxígeno no, con el oxígeno se necesita toda la membrana para poder hacer que la delta de presiones entre el alveolo y el capilar sea de cero ya. Entonces, ¿cómo vamos a considerar, o sea, cuándo vamos a pensar, según Gol, que el paciente va a tener EPOC? Entonces, disnea, tos crónica, esputo, infecciones que van y vienen de neumonía o bronquitis. Ay, bueno. Que tenga factores de riesgo, ¿no? O sea, factores genéticos, desfrutipsina, que también en teoría, no todos los pacientes que fuman les da EPOC, ¿no? O sea, no necesariamente el que más fuma es el que le da EPOC. Hay gente que fuma menos que otra, y unos tienen, otros no tienen. O sea, en teoría, no sabemos exactamente por qué, pero pues seguramente algún factor genético que hizo que alguien desarrollara con menos tabaquismo y alguien no. O sea, pues hay que tener entre hermanos gemelos, ¿no? Y ¿qué más? ¿Cuáles son los diferenciales? Pues, obviamente asma, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, aunque fisiopatológicamente vemos que son diferentes, signos y síntomas pueden ser iguales entre exacerbaciones de las dos. Y especialmente parece que el asmático ya crónico puede comportarse como un bronquítico crónico. Falla cardíaca, ¿por qué? Porque esta bien va a tener tos, esta bien va a tener edema, esta bien va a tener disnea, ¿no? Etcétera. El paciente con bronquictasias, ¿qué son las bronquictasias? La dilatación De los bronquios. No, nada más es dilatación. No sabemos. Primero, Como inflamación y ya después se. Inflamación, se dilata, pero ¿qué más le pasa? se adelgaza. Se fibrosa, se adelgaza. ¿Sí? O sea, todo eso pasa. Entonces, en teoría, de tener un bronquio así, se hace un bronquio delgadito y así. ¿Sí? Entonces, es una bronquitis. ¿Y a qué se asocia? ¿Y qué más? Alfa 1 antitóxico. No. ¿Eh? Ah, no, tuberculosis. Infecciones por una bacteria. Tuberculosis. No. Strepsilina, ¿no? por el Por neumococo. COVID, el COVID No. es mucho. Enfermedad legionaria. No. No, sí es una sola. Pero no me dicen. Hay una bacteria. Una. La TB, micoplasma y bronquitis, ¿no? Que son más raras. Ok, entonces, la espirometría
y la pletismografía. La pletismografía es para ver también difusiones, para ver gases, para ver todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo mismo, o sea, como el 70% de F1 sobre capacidad vital forzada, porque parece que todos estos pacientes no pueden sacar en el primer segundo todo el aire que deberían sacar en el primer segundo y lo hacen en el resto de la respiración. Hay que influencia. Morecer. Glexil. Espérate, No. ya traigo aquí el libro. Y entonces aquí, acuérdense, saqué con la inhalación de broncodilatadores, nada, pseudomonas. Va, esa es pregunta cagante de nada, de todo eso. Del nacional. Ok. Entonces, el diagnóstico entonces quedamos que va a ser clínico, ¿sí? De las dos cosas. Y luego vamos a pedir imagen, vamos a pedir espirometría para confirmar, ¿sí? Ok. Entonces, cambio en la F1 que sea menor, ¿no? O sea, que no mejore más del 12%. Ok, entonces ahora ya vimos que el paciente tiene, ¿no? Entonces ahora ya que sabemos que tiene, queremos ver qué tan buen o mal pronóstico va a tener el paciente que ya diagnosticó la enfermedad. Entonces lo vamos a dividir de acuerdo a como dos cosas. Uno es el valor espirométrico, que ese es número, ¿sí? O sea, del 1 al 4 y dependiendo de cuáles sean como los resultados del espirométrico, eso sí es de machecarse el número, ¿no? Y la otra es con síntomas, ¿sí? O sea, dependiendo de qué tan afectada esté su clase funcional, dependiendo de cómo el paciente perciba su enfermedad. Entonces ahí va a haber también del 1 al 4 y el MMRC del 1 al 4, dependiendo de aquí el paciente conteste. Son los guías, lo podemos bajar de mi completa también. Entonces, con eso, o sea, como tomando en cuenta las dos cosas, eventualmente, ahí con el CAT, que es otro cuestionario, lo vamos a meter aquí, ¿sí? O sea, dependiendo de los volts y de como los grados de síntomas clínicos, ¿sí? Entonces los juntos, y igual, ¿no? El MMRC y el CAT, depende como de la puntuación, los acomodo para ver, entonces realmente ahora sí el pronóstico del paciente con EPOC, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya lo diagnosticamos, ya le hicimos su espirometría, ya hicimos como síntomas, exacerbaciones con hospitalizaciones, si tenemos algo que vaya a seguir, o sea, como avanzando más y más el daño, y entonces obviamente primero dejar de fumar. Vacunas, ¿cuáles? Influenza y neumococo, ¿sí? Entonces influenza, ¿cada cuánto? Bueno, la influenza estacional anual, forzosa. Neumococo, cada 5, ¿sí? Y pues ahora ya COVID, ¿no? Entonces, ya cuando los pacientes vayan a consulta, vamos a ver como todo, cuándo se exacerba, qué es lo que quiere hacer, y con esos pacientes sí, cuando ya el paciente empieza a tener exacerbaciones, inclusive platicar de qué tanto quiere que se haga el paciente en las exacerbaciones. Si quiere tubo, no quiere tubo, quiere mandar, no quiere mandar, o sea, poner todo el registro por escrito antes de que pase, ¿no? Se supone que, por ejemplo, en un paciente que no tiene maniobras de resucitación, no se vale preguntar mientras está agonizando, ¿no? O sea, mientras está ahogando. ¿Por qué? Porque no piensas, ¿no? Tienes que dejar de sentir que te estás ahogando. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que ser en consulta, no en urgencias, ¿va? Aunque se oiga feo, le tienes que preguntar al paciente cuando ya ves que va para allá, dependiendo de si necesitas urgencias y eso, cuidados paliativos, ¿no? Vacunación. Y el otro viene, se supone que también, o sea, cuando tú mandas a un paciente eso con un neumólogo, el plan es hacer también un plan de acción por escrito, ¿no? Donde por escrito el paciente tenga un algoritmo, ¿sí? De que, estoy controlado, hago esto, me estoy empezando a exacerbar, primer paso hacer esto, segundo paso sí, total que el final del algoritmo lo lleve a ya me curé o me voy a urgencias, ¿sí? Entonces, el tratamiento inicial va a depender de como los 4 grupos que vimos en las diapositivas previas para broncodilatadores, lamas, y así como que vamos escalando dependiendo de como grados más avanzados, ¿sí?
Y lo no farmacológico es el neurológico, ¿no? Ok, entonces, exacerbaciones. Exacerbaciones no es lo mismo a infecciones, ¿sí? O sea, no necesariamente el paciente con EPOC exacerbado necesita antibiótico. ¿Qué es lo que tengo que yo estar seguro? Que si le voy a dar es porque lo necesita. ¿Por qué? Por resistencias bacterianas, ¿sí? Ahí sí, tengo que hacer el diagnóstico clínico de neumonía o no neumonía, aparte de su agudización de EPOC. ¿Por qué? Porque en exacerbación significa en ningún lado, bueno, aquí como para sumadores de citro, pues como para prevención. La citro previene neumonías al recto central de gas dosis bajas de acitro al paciente de manera crónica, ¿sí? Pero en esos pacientes acitro no es un buen tratamiento antibiótico si estoy sospechando que la exacerbación fue por neumonía. Ah, ok. Sí, pero este paciente igual puede ser exacerbación por humedad en el ambiente, cambio de clima. ¿Cómo se define exacerbación de EPOC? ¿Cuáles síntomas? Disnea. Entonces, en teoría, se dicen cambios en las características de su disnea, su tos o su expectoración. ¿Sí? Si algo de esto cambia, exacerbación. ¿Sí? Entonces, puede ser que el paciente tenga más tos, pero no esté infectado. Que tenga menos esputo, que cambie de color el esputo y no esté infectado. Entonces, por eso son como tratamientos nada más para broncodilatar, sin necesariamente antibiótico. ¿Sí? Tratas y si mejora no hay necesidad de hacerle, por ejemplo, de descartar la neumonía, ocupas una imagen. Sí, claro. Entonces, No, pero por ejemplo, ¿en qué paciente sospecharías tú? pues, Si el paciente que tuvo si- fiebre, Ajá. el paciente tuvo una infección de vías respiratorias superiores unos días antes, ¿no? Entonces dices, bueno, pues trata de neumonía, ¿no? Le haces una placa, ¿sí? En la placa ves que tiene infiltrado, si tienes algo consolidado, ya, esa fue la causa de su exacerbación, ¿sí? Porque acuérdate que aquí la exacerbación va a ser igual, es que estoy tosiendo más, estás exacerbado, es que me falta más el aire, estás exacerbado, es que antes mi expectoración era amarilla, ahorita es como café, estás exacerbado, ¿sí? Ok. Y Yo tengo una duda. Sí. Doctor. Si tienes enfisema vas a tener mayor ventilación, pero si tienes bronquitis crónica vas a tener ventilación normal o disminuida. no, si tienes enfisema, en teoría la ventilación no se afecta tanto, Ok. ahí la respiración lo que cae. Ok. En bronquitis es al revés, la respiración se queda porque todavía no hay tanto daño alveolar, Ok. pero la vía aérea es la que se cierra, ¿sí? Y acuérdate, no son absolutos, ¿no? O sea, no es blanco y negro, Ujú. ¿sí? O sea, es nomás de a ver de cuál tiene más. Ok. Ok. Oye, pacientes con EPOC, ya le estás dando medicina de profilaxis, cuando ya hacen una neumonía, ¿les quitas y sustituyes antibiótico Sí. o añades otro? No sustituyes. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, sería una buena opción para una quinolona respiratoria. Luego, no, sí. Y ok, oxígeno. No todos los pacientes, el oxígeno, más en EPOC que en cualquier otra enfermedad, hay que verlo como un medicamento. Aunque el paciente no tenga disnea, el oxígeno en casos de EPOC aumenta sobrevida cuando se usa más de 18 horas al día. Yo tengo que ver qué paciente se va a beneficiar de utilizar ese oxígeno. Y son 18 horas, o sea, el paciente puede escoger, si es que a mí me da flojera cargar mi tanquecito, cargar mi carrito todo el día, entonces prefiero usarlo dormido. ¿Sí? Entonces, como las indicaciones para darle oxígeno en EPOC es aumento de sobrevida y quitar síntomas. La mayor parte de los pacientes, como son hipoxémicos crónicos, no van a tener disnea, a menos que se exacerben. Aún así, si el paciente cumple estos criterios, aunque tenga 0 síntomas o sea, como referentes a la hipoxemia, como quiera tiene que llevar oxígeno. ¿Cómo se hace eso? Una PO2 disminuida cuando no está exacerbado. ¿Sí? Entonces aquí en teoría lo sacas de la exacerbación, le tomas una gasometría. Si tiene menos de 55 de PO2 o menos de saturación de 88 o cambian, o sea, como que más de 55, o sea, entre 55 y 60 con insuficiencia cardíaca derecha o hemoglobina elevada, ¿no? O sea, cuando ya hay, no dice eritrocitosis, pero aquí decimos más poliglobulia, entonces este paciente es candidato a oxígeno para casa. Si se fijan aquí, en ningún lado
aparece la palabra disnea. ¿Sí? Entonces esto es, o sea, el que tenga una disnea para mandar es irrelevante. ¿Sí? Obviamente con mayor razón si el paciente tiene disnea. ¿Sí? Porque aquí acuérdense que entonces lo utilizamos para mejorar sobrevida, no para quitar síntomas necesariamente. ¿Sí? Entonces haces esto porque estás seguro que el paciente no hace una exacerbación y entonces ahí sí la meta es más de 90 en casa. Entonces aquí sí lo mínimo que tengan que utilizar para subir de 90. ¿Sí? Si con 1 litro por minuto lo hace, 1 litro es. Si no lo hace con 1, que le suba 2, que le suba 3, así, hasta lo que te da un concentrador, por ejemplo, son 5 litros. ¿Sí? En el primer caso no se cuenta. No, ya vi primero. ¿Qué? No, la saturación. Pero igual, se supone que el bueno es este. Es que en teoría es un gaso médico. O sea, más que el puro. Porque son más flexibles con los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Piénsale. Por la sobrevida. No, pues todo aumenta la sobrevida, ¿no? El problema no es. Están acostumbrados a cierto grado de ¿Qué pasa cuando hay hipoxemia en el pulmón? Vasoconstricción. ¿Sí? Entonces, este paciente tiene falla derecha. ¿Qué le va a hacer la vasoconstricción hipóxica? No, pues todavía lo Le empeoras. ¿Por qué? Porque ¿Qué sube y qué constriñe. baja? Apantalla, poscarga. Sí, o sea, aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Entonces este paciente se va a descomponer más con menos hipoxemia. ¿Sí? Entonces por eso, con mayor razón, o sea, como que es menos tu umbral para mandar oxígeno a ese paciente. ¿Sí? Y la otra es la poliglobulia, ¿no? Porque ese paciente ya tiene, o sea, está manteniendo a lo mejor una oxigenación arriba de esto, pero a expensas de que va a tener 60 de hematocrito. ¿Sí? Con hiperviscosidad y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ok, ya acabamos. ¿Dudas? A ver, primero se quejan No, es que porque tenía no que da, hacer que no sé qué.